Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y en este video te voy a contar el cuento de Las sombras nocturnas de Anita. Espero te guste. Tiene un mensaje y sí está relacionado con los temas del misterio. Déjame compartirte pantalla para que veas las animaciones que tengo por aquí. Allá vamos. Bueno, pues Anita es una niña de 6 años de edad aproximadamente, de clase media, media baja en México, en la ciudad que tú gustes, y la historia es la siguiente. Bueno, Anita no tenía mamá, tenía papá, su mamá había fallecido y a veces cuando su papá regresaba un poquito tarde de trabajar, le encargaba a una tía de Anita que la cuidara un momento mientras él llegara. Esa tía le contaba cuentos a Anita o historias o se quedaba platicando con ella, ¿no? Mientras dormía y tenían una amistad muy fuerte. Bien, mientras le platicara historias infantiles, todo estaba bien, pero su tía resulta que le gustaban mucho las cosas del misterio, pero por el lado un poquito oscuro, de tal manera que a veces su tía le platicaba no cuentos infantiles, sino algunas historias de terror que a Anita también le gustaban. Pero eso empezó, sabemos que los niños son como esponjas, ¿no? Chupan todo lo que tú les dices y tienen una imaginación tremenda. Dicen algunas personas que hay cosas que no existen hasta que las piensas o hasta que las creas en tu mente. Entonces, imagínate a la tía de Anita platicándole por ahí historias de terror, de miedo, y pues Anita en su mente imaginándolas y de esta manera, ya sea que fuera producto de su imaginación o que con el poder de la mente que tienen los niños empezaran a llamar a algunas cosas oscuras, pues entonces Anita empezó a creer en estas cosas, ¿no? En fantasmas, en espectros, en monstruos. Bueno, cuando su tía se iba y llegaba su papá, pues Anita cenaba, se iba a dormir. Y tú sabes que la mente se queda pensando en lo último que escuchaste en la noche, de tal manera que Anita se iba con miedo, veía sombras por ahí en las esquinas de su recámara, veía sombras en la ventana de su cuarto y eso le empezó a dar miedo. Empezó a tener miedo de que le pudieran hacer algo, que le quisieran hacer daño o que se la quisieran llevar a algún lado, como las historias que le contaba su tía. Sí, llegó el momento donde esto le empezó a afectar en la salud de Anita, sí, empezó a dormir muy poco, empezaron a levantarse con ojeras. Y pues esto no fue nada bueno, además que empezó a tener, como dijéramos, como terrores nocturnos, ¿no? Empezó a soñar con sombras, con espectros, inclusive un día llegó a gritar en la noche, así de la nada, que las sombras se la querían llevar, y para eso, pues fue su papá para platicar con ella, y entonces ella le dijo lo que estaba pasando. El papá, además de regañar a la tía, ¿verdad? Y decirle que ya no le dijera esas cosas porque estaba afectando a la niña, le dijo a la niña que esas cosas no eran más poderosas que Anita y que no tenían poder sobre ella a menos que ella lo permitiera. Le dijo a su hija que si ella le decía las cosas que se fueran a las sombras, a los monstruos, ellos se irían, que si les ordenaba, no te quiero ver aquí, vete, se irían y ella se podría quedar tranquila y en paz. Bueno, Anita lo creyó, afortunadamente,
lo que le dijo su papá la acostó, se quedó un rato con ella hasta que se quedó dormida. De repente en la noche se despertó Anita, porque los cambios pues no son inmediatos, se despertó y creyó ver otra vez por ahí una sombra, un espectro, ¿no? Que se acercaba, pero recordó lo que le dijo su papá y entonces ella se paró y le dijo, vete, ¿sí? No te quiero aquí, vete de mi cuarto. Lo hizo durante varios días y veía que se retiraban. Las sombras se iban, se acababan los ruidos, se acababa el miedo. Entonces Anita vio que lo que le dijo su papá era cierto, que ella era más poderosa que las sombras y que simplemente con ordenarles, vete, no te quiero aquí, se iba. Bueno, ya con ese poder, Anita podía dormir, quedaba tranquila, ya no estaba con el temor de que vinieran las sombras y se la fueran a llevar o le fueran a hacer daño. Sí, entonces a partir de ese día, Anita durmió tranquilamente como antes. Su papá se asomaba de todas maneras después de mandarla a dormir, después de cenar, nada más para asegurarse que estuviera tranquila y pues ya le daba su beso de buenas noches y todo transcurría en paz como siempre debió haber sido, ¿no? Bueno, el comentario, la moraleja, la conclusión es que ya sea que haya sido la imaginación por los malos comentarios de la tía que hacían que se desvelara Anita, o ya sea que sí hay por ahí seres, sí, malos que se acercan buscando precisamente quien les tema para ir a atormentarlos un poco y alimentarse de ese miedo. Pero cuando encuentran un niño que ven que está tranquilo, que no tiene miedo, se van o ni siquiera llegan. Bueno, espero te haya gustado este cuento. Si es así, ayúdame a compartirlo, darle me gusta, activa la campanita. Y si te gustó este formato de cuentos, dímelo en los comentarios para seguir haciendo este tipo de relatos. Y si no, también pónmelo para saber que puedo seguir con el formato anterior. Que tengas buen día, tarde o noche y nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego.